lugar, darle las gracias por asistir a la segunda charla. Como les decía, es importante no conocer solamente la parte teórica como se vio el día de ayer, sino precisar algunos puntos a nivel práctico, y para eso pues les voy a proporcionar un ejercicio que en principio es bastante sencillo y es para aprender a utilizar la plataforma y que se empiecen a generar esos datos históricos y, como veíamos ayer, poder apoyar planes y programas. Para hacer esta actividad práctica se va a utilizar la herramienta del Carnegie Mellon del SEI, que es el Student Workbook. Es una herramienta en Excel que nos va a permitir hacer el registro de tiempos, el registro de actividades, el registro de defectos encontrados, hacer un ejercicio a nivel de planeación, a nivel de diseño y finalmente poder condensar una serie de datos. Después de hacer la instalación del Student Workbook, va a aparecer una estructura de carpetas como la pueden ver de esa manera. ¿Sí? Son una serie de elementos y en principio el que nos interesa es el archivo con extensión MDE que corresponde al Access y el cual va a permitir les va a permitir ingresar lo que es el Workbook. No sé si pueden hacer un acceso remoto, está en la carpeta compartida, todo lo que es la instalación del Workbook. O así nomás si pudieran ingresar a la compartida. 2-1. Les voy a contar a nivel general cómo va a funcionar. Una vez se abre el Word, aparece una pantalla de bienvenida. Lo que vamos a hacer es darle clic en la opción de continuar. Eso va a permitir que se pueda observar toda la estructura que maneja en principio el Workbook a nivel de programas. Así está. Aparecen una serie de programas, programa 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora el ejercicio que se va a proporcionar para lo que es PSP0 es el programa 1. Ese programa 1, al abrirlo, es decir, seleccionado aquí y al darle Open Project, inmediatamente despliega estas opciones que son las que yo les voy a contar cómo funciona. Sí, ya. En principio va a solicitar que exista un registro de información general, como son los datos de la persona que va a aparecer como estudiante, algunos datos del lenguaje de programación que va a utilizar. Es una información general que debe ser condensada para que le permita finalmente abrir y trabajar los programas. Esta herramienta le permite o está hecha para que en cada programa se registre la información que PSP necesita. A continuación, permite manejar nuevos procesos, definir medidas, una herramienta para análisis de la información y una herramienta a nivel de script y de formularios. Resulta que este Student Workbook puede ser adaptado a cualquier proceso, es decir, no necesariamente tendría uno que seguir lo que esta herramienta define, sino uno podría definir cuáles van a ser sus medidas, cuáles van a ser esos elementos que va a utilizar a nivel de proxies y demás, y poder continuar con el proceso. Le da la posibilidad de ampliar. Existe también una herramienta que se denomina el dashboard. Ese dashboard es una herramienta web que en principio funcionaría de manera similar a nivel de registro de información, pero digamos que por practicidad vamos a estar operando con esta herramienta.
pues a medida que uno va adquiriendo experiencia con lo que es PSP, pasa del programa 1, luego al 2, al 3, al 4, así sucesivamente hasta llegar a un ejercicio en donde crea uno su propio proceso. Es decir, define sus medidas, define sus principios y a partir de ahí continúa con su trabajo. Esto que estamos viendo es un script que también les va a ser proporcionado. Ese script va a decir qué actividades se van a realizar en las tres fases que van a integrar este primer ejercicio, como son la planeación, el desarrollo y una actividad de postmortem. Aquí dice la descripción de lo que debe hacerse en la planeación. Por ejemplo, establezca los requerimientos, defina claramente los requerimientos. Primera actividad de la planeación. Segunda actividad, haga una estimación del tiempo que le podría tomar dar cumplimiento a esos requisitos que ha identificado. En tercer elemento, regístrelo en X formulario. Cuarto elemento, complete los tiempos y termina la planeación. Hay otra fase, dice desarrollo, haga el diseño, codifique, registre por aquí, registre por allí. ¿Sí? Básicamente, si uno siguiera este script, no tendría por qué tener pierde en cuanto al desarrollo de la actividad. Aquí hay una aclaración más específica de lo que es el script. Como les decía, lo que no esté condensado en el script debería uno no hacerlo. Si el script lo dice, debe cumplir. Si no se sale uno de ese proceso, pues no tendría por qué tener inconvenientes. Van a existir algunos cuadros que especifican o amplían la información que inicialmente el script contiene. Es decir, por ejemplo, si se habla de script de planeación, va a llegar un momento en el cual se le dice, mire, se van a ampliar estas actividades del script de planeación de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar más de una aclaración. Este es uno de los ejemplos de unos formularios que se van a encontrar cuando se habla de la etapa de planeación. Para este caso se van a identificar requisitos y se va a hacer una estimación del tiempo que le va a tomar desarrollar. Usted va a decir cuántos minutos considera le tomaría ejecutar esa actividad y dentro de este formulario va a decir en un campo específico yo le voy a indicar cuál, tantos minutos. ¿Sí? Y a eso se refiere la etapa de planeación. Aquí está subrayado, resaltado dónde es que se realiza el registro de ese tiempo. En la etapa de desarrollo ya vamos a encontrar más actividades, más a nivel de diseño, de codificación, de compilación y de pruebas. Es decir, cuando se aborde el desarrollo, tocará revisar el script del desarrollo y le dirá qué va a hacer a nivel de diseño, qué va a hacer a nivel de codificación, qué hace a nivel de compilación y qué va a hacer a nivel de pruebas. Siguiendo ese script nuevamente, no tendríamos por qué tener inconvenientes. Va a existir un formato en el cual vamos a poder registrar errores. ¿Cómo va a ser la actividad? Va a ser desarrollar usted una fase, por ejemplo está en planeación, hace todo lo que el script le dice que hay que hacer en planeación, registra el tiempo que le tomó hacer la planeación. Siguiente actividad de desarrollo, inicia con el script de desarrollo. Si encuentra algún error, entonces debe identificar en qué fase se inyecta, qué fase se genera para registrarlo en la fase actual. Entonces existe un estándar de cada una abreviatura para cada una de las fases, también se las voy a aclarar. La idea es que se pueda seleccionar la fase, la abreviatura de la fase en la cual se inyecta, la abreviatura de la fase en la cual se remueve, un tipo de error de acuerdo al estándar que ha sido definido y una descripción. Por ejemplo, le hizo falta algún elemento de diseño, a nivel de codificación, no sé, hubo un ciclo que no se definió de manera correcta y quedó infinito, una validación que no se indicó o cualquiera sea el elemento a nivel de desarrollo que se puede identificar. La idea es registrarlo y es muy importante registrarlo porque entonces aquí empezamos a tener información histórica de lo que estamos haciendo y es ahí donde podemos empezar a decir, mire, yo puedo generar tantas líneas de código en X cantidad de tiempo con un número específico de defectos.